hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente de pago de un crédito o préstamo. Que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, generalmente inmueble, el cual, aunque grabado, permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del bien agravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en este momento, para con su importe hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el importe, obteniendo con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados. Debo destacar que la hipoteca es la garantía real por excelencia, ya que sin desposeer al propietario del bien, a diferencia del anticresis, permite al acreedor ampararse de él a su vencimiento para venderlo en pública subasta, sin importar la persona en cuyo poder se encuentra, y obtener el pago de su crédito con el precio de la venta y con preferencia a los demás acreedores. En ese sentido, podemos afirmar que la hipoteca es un derecho real accesorio, ya que siempre está sujeto y supeditado a la garantía de un crédito. Ahora, ¿qué es la publicidad en materia hipotecaria? La publicidad es la exteriorización de situaciones jurídicas reales a los efectos de que, al posibilitarse el conocimiento por los terceros interesados, pueden serles opuestos a esto. Esta publicidad es necesaria para favorecer la punibilidad frente a terceros interesados. La publicidad registral sí es necesaria para la punibilidad de los derechos reales a los terceros, que de no cumplirse con la publicidad pueden invocar un interés legítimo en desconocer, en cuanto a ello respecta a la transmisión o constitución del derecho real de que se trata, la hipoteca, como el único derecho real sujeto a la publicidad registral que son oponibles a terceros después de la registración. Por este aspecto vemos en la práctica diferentes hipotecas sobre un mismo inmueble. Lo que sucederá cuando esto ocurra es que quien registre primero la hipoteca tendrá los beneficios económicos primero al momento de repartir el dinero, producto de la venta. No obstante, cualquiera de los acreedores hipotecarios podrán llevar a cabo este proceso. Las inscripciones de hipotecas. Las inscripciones hipotecarias se hacen en la oficina de hipotecas, establecida en la provincia o distrito en que estén situados los bienes sujetos al privilegio o la hipoteca. Para inscripción, el acreedor o un tercero en su representación necesitan llevar al registrador de títulos o al conservador de hipotecas en la oficina de hipotecas un conjunto de documentos para inscribir el gravamen como tal, dependiendo de si el inmueble está o no está registrado respectivamente. Estos documentos son: original del acto de hipoteca bajo firma privada, la primera copia del acto auténtico u original de la sentencia que dé lugar al privilegio o a la hipoteca. Instancia motivada dirigida al registrador de títulos o conservador de hipotecas. Dos originales del documento de doble factura de inscripción de hipotecas. Este contiene datos del acreedor, datos del deudor, fecha y naturaleza del título, el importe del crédito, la fecha en que será exigible el crédito, la indicación de la especie y situación de los bienes sobre los cuales se propone conservar su privilegio o su hipoteca. En la actualidad, en el registro de títulos, siempre y cuando los bienes estén debidamente registrados, se permite completar el proceso a través de llenar el formulario de inscripción, obviando la instancia motivada. Se debe añadir el duplicado del certificado de título si el inmueble está registrado, la copia de la cédula o el RNC del propietario, dependiendo si es persona física o jurídica, la copia de la cédula o RNC del acreedor, una copia del registro mercantil y el acta de asamblea si el deudor es una persona jurídica, la copia del documento de identidad del depositante si es un tercero, el recibo de pago de 1,000 pesos que debe hacerse por ante el Banco de Reservas, el conjunto de sellos y recibos que debe hacerse en la Dirección General de Impuestos Internos en cuanto a inscripción de hipotecas. El conservador de hipotecas o registrador de títulos hace mención en su libro o registro del contenido de las facturas, entregando al requeriente tanto el título o su copia como una de dichas facturas, al pie de la cual certifica haber hecho la inscripción. Estas inscripciones conservan la hipoteca y el privilegio por espacio de 10 años, contados desde el día de su fecha, cesando su efecto si dichas inscripciones no se hubieran renovado antes de expirar este plazo.
Las inscripciones e hipotecas por ante la Conservaduría de Hipotecas conllevan un pago de 5 pesos por cada 1000 sobre el capital de todo el crédito hipotecario que se cobra una sola vez al deudor, sea cual sea el número de acreedores o deudores. Exige que la hipoteca se constituya sobre un inmueble determinado y también por una suma de dinero cierta y determinada. Desde otro punto de vista, el principio de especialidad de las hipotecas tiene dos divisiones, que es desde el punto de vista sustantivo, que exige la determinación exacta del inmueble el cual se va a hipotecar, y desde un punto de vista formal, que es la determinación de la forma y el lugar en donde se va a hipotecar el inmueble, donde será la inscripción de esa hipoteca. Entonces este es uno de los principios fundamentales de las hipotecas. Efectos de la hipoteca. El artículo 2166 del Código Civil de nuestro país establece que los acreedores siempre tienen acción sobre un inmueble registrado en hipoteca. Es decir, los acreedores pueden perseguir el pago según el crédito o inscripciones dichas en el propio inmueble. No obstante, este derecho que tiene el acreedor de poder percibir la venta del inmueble en caso de incumplimiento del contrato también está prescrito en otras normativas, tal como es la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso en nuestro país. Asimismo, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas ya en el contrato, el acreedor hipotecario tiene total derecho de hacer vender el inmueble hipotecado. En principio, cada bien hipotecado tiene el acreedor el derecho de perseguir el pago total de la deuda, incluyendo sus intereses y gastos. Ya más adelante, mis compañeros se van a redactar cómo se puede transmitir esta hipoteca. Bueno, como ya sabemos, la hipoteca es un derecho real constituido sobre el bien hipotecado a favor de un acreedor para garantía de su crédito, permitiendo el deudor que dicho bien permanezca en su poder. Ahora vamos a hablar de la transmisión de la hipoteca y para eso tenemos que hablar primero de unos subgéneros que constituyen tal. Primero está la cesión de derechos. Esta se presenta cuando el acreedor transmite los que tiene contra su deudor. Esto se puede hacer sin dar consentimiento al deudor. Después está la subrogación, cuál es la transmisión de obligaciones en la que opera un cambio en el sujeto activo por ministerio de la ley a través de un pago, en los casos en los que la misma ley lo indique y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Hay que hablar de los tipos de subrogación. Primero está en la que son los casos delegados. Segundo, pago de un acreedor a otro preferente. Tercero, cuando un heredero paga con sus bienes propios una deuda de la herencia. Cuarto, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario ante la adquisición. Y por último, quinto, cuando la deuda fuese pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto. Después se encuentra C y por último, cesión de deudas. Es cuando hay una transmisión de obligaciones y el consentimiento del acreedor es táctico o expreso. Todo esto amarra lo que es la transmisión de la hipoteca. Muy bien, yo les voy a hablar ahora acerca de la extinción de las hipotecas. Vamos a basar en nuestro Código Civil Dominicano y luego en cómo lo clasifica la jurisprudencia. Primero, hablando de nuestro Código Civil Dominicano, en su artículo 2180 especifica cómo se extinguen tanto las hipotecas y los privilegios. Tiene 4 enunciados y son los siguientes. Primero, este establece que las hipotecas se extinguen cuando la obligación principal se extingue. Como todos sabemos, la hipoteca es un derecho real accesorio. Por ende, si la obligación principal a la que la hipoteca es accesoria se extingue, la hipoteca también se extinguirá. En segundo lugar, cuando se cumplen las condiciones y formalidades que los terceros detentores tenían, es decir, los detentores son aquellos que tienen la posesión de ese bien o inmueble que no es suyo. Entonces, cuando se cumplen las condiciones y formalidades, se extingue la hipoteca. En tercer lugar, por la renuncia del acreedor a la hipoteca,
y por último por la prescripción. Desde el punto de vista de la jurisprudencia lo clasifica de dos formas. En primer lugar, por su carácter de accesoriedad a la obligación principal, y en segundo lugar, por su independencia a la obligación principal. Cuando se refiere en primer lugar al carácter de accesoriedad, lo que establece es que cuando se extingue la obligación principal, por ende se va a extinguir la hipoteca. Y la otra clasificación, que es independiente a la obligación principal, estas ya son más causísticas y tienen varias clasificaciones. Una de ellas, la primera, es cuando el acreedor renuncia a la hipoteca, también cuando hay una confusión de derechos, también por caducidad, también cuando hay un acuerdo entre el acreedor y el deudor en donde estos establecen otra forma de garantizar su derecho y permite que se extinga la hipoteca. También por consecuencia de una ejecución de una hipoteca preferente. Como sabemos, en la hipoteca hay rangos y este rango va a estar determinado por el tiempo, por ende que si se ejecuta la hipoteca en orden de preferencia, se va a extinguir la hipoteca. Y por último, por prescripción. Entonces estas son las formas en las que se extingue la hipoteca desde el punto de vista de nuestro Código Civil y desde el punto de vista de la jurisprudencia.